todos los anuncios son sujetos a cambios por el pastor. Es que si hay cambios, no es mi culpa. Quiero primero que nada darle felicitación a todos los que tomaron en su experiencia este fin de semana, el impacto que tuvo en cada uno de ustedes. Espero que sigan conectados con el Señor, porque este solamente es el comienzo. Son nuevos bebés. Nuestro Creador les ha quitado la venda que el enemigo ha puesto. Entonces ahora solamente hay que conectarse y estar siempre en oración. Cualquier problema que tengan, saben que pueden contar con el grupo al que le pondremos nombre el día de mañana. Entonces mañana todos los que han tomado la experiencia, si pueden por favor pasar con nosotros a las 6 de la tarde. Entonces mañana todos a las 6 de la tarde, todos los que han tomado la experiencia, para darle la bienvenida a los nuevos y poder darle nombre a este nuevo grupo. Y también quiero invitar a todos los que no han tomado la experiencia para que la tomen. Si no piensan que la necesitan, siempre hay alguien que conocen que la necesitan, y es mejor que sepan de antemano de lo que se trata para que puedan recomendarla. Cada mes estaremos haciendo la experiencia, entonces para que se acerquen y podamos crecer como comunidad. También tenemos el ensayo de música para mañana a las 5 para los niños. Pues mañana ensayo a las 5 y, como de costumbre, estudio bíblico de las mujeres el próximo miércoles a las 6. Estudio bíblico en general el próximo viernes a partir de las 7, de las 7 a 9 o hasta que dure. Ensayo también de música para los niños el sábado a mediodía, ensayo para las niñas de danza a la 1 y ensayo de danza para las mujeres a las 2, también el día sábado. Próximo domingo estaremos empezando ya el servicio a las 11:30. Es que no hay excusas para venir a adorar a Dios. A las 11:30 a partir del próximo domingo también tendremos el convivio del monito. Entonces, para que todos se pongan de acuerdo qué es lo que van a traer, para que no todos traigan tamales, entonces se acercan con mi amada Juana o con Melissa para ver qué es lo que van a traer el próximo domingo. ¿Hay algo más que se me pase? La academia. Para todos los que van a participar en la academia, para que entreguen sus hojas ya es hora de que ya tengan y como les digo, pues a echarle ganas, que Cristo nos tiene a cada uno para cumplir una misión. Si no hemos sentido cuál es su misión, por lo menos acercarnos a los hermanos, y todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos con el corazón, y Dios nos lo agradecerá. Si alguien tiene talento, si alguien tiene algo que quieran desarrollar, que vengan a nosotros buscaremos de alguna manera poderlo desarrollar, para nada mejor que hacerlo para nuestro Creador. Bendiciones a cada uno de ustedes. Amén.